Bueno, buenas tardes. Mi nombre es María Laura Paz. Yo soy la jefa del servicio de neurofisiología y pertenezco también al servicio de neurología del Hospital Privado de Rosario. Bueno, esta charla la voy a dar junto con el doctor Luis Márquez, que es neurocirujano del servicio de neurocirugía de acá del Hospital Privado de Rosario. Entonces vamos a hablar un poco de las convulsiones y la epilepsia, cómo la tratamos y cómo la estudiamos en los pacientes en general. Y bueno, primero quería contarles la epilepsia, la palabra epilepsia, ¿de dónde viene? Viene de un homónimo que es griego, que se denomina también epilepsia, que significa ser atacado, agarrado, capturado. Se usaba en la época griega se decía que el paciente con epilepsia en verdad estaba poseído por los dioses y que por eso tenía esos episodios que hoy sabemos que es una convulsión. Y por eso en distintas épocas se han utilizado distintos sinónimos para llamar a la epilepsia, como la enfermedad sagrada, la enfermedad de la luna o el mal de San Valentín. De hecho, en la época de los griegos, a los esclavos, cuando presentaban una convulsión, un cuadro de epilepsia, se los excluía de su área de trabajo. Un poco para diferenciar y saber qué es primero una epilepsia, a qué llamamos convulsión, porque son dos cosas diferentes. La crisis convulsiva es un evento transitorio, corto, de menos de 5 minutos de duración, que tiene un inicio brusco y que se debe a una descarga neuronal excesiva, o sea, una descarga eléctrica en el cerebro, que lleva a esa crisis de convulsión. ¿Y cuándo decimos que un paciente tiene epilepsia? Cuando ya estamos ante una enfermedad neurológica, en el cual, digamos, las crisis convulsivas se repiten. O sea, esta crisis convulsiva que recurre, que se repite y que da lugar a una enfermedad, eso se llama epilepsia. Entonces, dentro de las convulsiones, tenemos lo que son las convulsiones y las epilepsias. Hay distintos tipos. Encontramos las convulsiones focales y generalizadas. La idea de esto es explicarles un poco que ustedes entiendan que en la convulsión hay una descarga neuronal eléctrica en el cerebro, que si esa descarga es generalizada que está en todo el cerebro, hablamos de una convulsión generalizada, donde el paciente se sacude, se cae, se hace pis encima, pierde el conocimiento, pero también esa descarga eléctrica puede ser focal en un área del cerebro, y en ese caso hablamos de una epilepsia o convulsión focal, ¿no? Después les voy a explicar bien, digamos, cómo se manifiesta eso a nivel en el paciente o clínicamente. Las causas de una convulsión son varias. Hoy en día se habla de que las causas pueden ser estructural. Estructural quiere decir que hay alguna lesión en el cerebro que da lugar a la convulsión. Por ejemplo, puede ser un tumor cerebral, una hemorragia, un ACV isquémico. Después hay causas genéticas, o sea, las causas genéticas son enfermedades que se heredan en general. No siempre la persona tiene antecedentes de una epilepsia manifiestan los familiares, sino que a veces esos genes pueden estar ocultos y se manifiestan recién en el paciente que uno ve en el consultorio, ¿no? De acuerdo al tipo de predominancia que tengan esos genes. Pero puede haber un componente genético, para eso hay que hacer un estudio genético del paciente, no se pide de rutina, pero se puede realizar para ver si en los antecedentes familiares existe, digamos, algún gen de la epilepsia. Después están las causas infecciosas. Las infecciosas generalmente hablamos de los cuadros de meningitis o de encefalitis, cuando hay infecciones del sistema nervioso central que pueden dar lugar también a convulsiones. Y como les decía antes, si esas convulsiones después se repiten, ya llegamos a un cuadro de epilepsia, una epilepsia secundaria, una meningitis, por ejemplo. Las causas metabólicas, llamamos metabólica a todos los problemas, alteraciones que tenemos a nivel del azúcar en sangre, o por ejemplo de metabolitos como el calcio, el sodio, el magnesio, el fósforo, la función hepática, entre otros. Y después tenemos causas inmunes, que son las enfermedades autoinmunes, por ejemplo, una encefalitis autoinmune, una inflamación del cerebro por anticuerpos que atacan el propio cerebro. Por ejemplo, estamos viendo varios casos post-COVID, que
se da el cuadro de que los anticuerpos que se producen contra el virus terminan atacando al mismo cerebro y dan un cuadro inflamatorio y terminan produciendo convulsiones. O sea que hemos visto ya varios cuadros y están descritos también en Buenos Aires, en el Hospital Italiano de Buenos Aires, donde está el centro de epilepsia también, muy grande del país, han descrito casos ya de convulsiones post-COVID. Después tenemos el grupo de las convulsiones de origen desconocido, ¿no? O sea, descartando todas estas causas, obviamente nos quedan las de origen desconocido que nunca llegamos a saber por qué se han producido. Entonces, la ILAE es la que hace la que genera la clasificación de las crisis. En 2017 eso se va actualizando constantemente, es la Liga de la lucha contra la epilepsia. Y bueno, la última clasificación que tenemos, no voy a entrar en detalle porque esto es más que todo para los neurólogos, pero para que entiendan que hablamos de convulsiones generalizadas y focales, que las convulsiones generalizadas es cuando la descarga es en todo el cerebro, el paciente pierde conocimiento, se sacude, se cae. A la vez, esa es la convulsión generalizada que es motora. Hay otro tipo de convulsión generalizada, la descarga generalizada en el cerebro, pero no es motora, que son las ausencias que vemos en los niños, cuando se desconectan, quedan mirando un punto fijo, eso dura unos minutos y pasa. Entonces ahí también tenemos un cuadro de convulsión generalizada, pero no motora, no es el paciente que se sacude y se cae. Y después están las convulsiones de tipo focales, también motoras y no motoras. O sea, focales motoras, hay descarga en un área del cerebro y el paciente tiene una sacudida en un brazo o en una pierna o en un lado de la cara, pasa unos minutos y recupera. Entonces, esa sacudida del brazo, que el paciente obviamente no lo puede controlar porque eso es una descarga eléctrica cerebral, pero está consciente, son las convulsiones de tipo motoras focales en un área. Las no motoras focales se pueden manifestar con otros síntomas, por ejemplo, alucinaciones visuales, destellos visuales, a veces auditivas también. Y también, por ejemplo, hay un cuadro focal muy típico que es el déjà vu, que es la sensación de algo ya vivido. Esa sensación de algo ya vivido muchas veces es una convulsión focal que se manifiesta de esa manera. A la vez también les quiero comentar que una convulsión focal, una descarga focal, puede evolucionar a generalizada. O sea, el paciente puede empezar con síntomas focales, de sensación de déjà vu, de ya vivido, o que se le mueve un brazo o una pierna, y después hacer la crisis generalizada, ¿no? Que todos conocemos más. Algo que me parece importante comparar es qué es una crisis epiléptica, compararla con el síncope que llamamos, o pérdida de conocimiento, o la lipotimia que se llama habitualmente, y cómo podemos diferenciar si un paciente está teniendo una lipotimia, un desmayo, de una crisis epiléptica, una convulsión, digamos. Entonces hay algunos puntos que son útiles para diferenciarlo. Por ejemplo, uno son los desencadenantes. En un paciente que tiene un desmayo, una lipotimia, es muy común ver que en ese momento el paciente ha estado mucho tiempo parado o ha cambiado de posición, de estar acostado pasó a estar parado, de sentado a pararse, si el cambio de posición da más lugar a las lipotimias. En la convulsión vemos más frecuentemente asociado a la privación del sueño, el consumo de tóxicos, que puede ser alcohol o distintas drogas. Las luces parpadeantes, otro desencadenante que se ve mucho en los adolescentes cuando están en los boliches, las luces titilantes, digamos, puede ser un desencadenante de una convulsión. El estrés también, bueno, el estrés es desencadenante de un montón de cosas. Después, el aura es lo que ocurre previo al episodio. Generalmente el paciente que va a tener una lipotimia refiere previo al episodio mareo, náusea, se pone sudoroso, se pone pálido. Y el paciente que hace una convulsión, como previo a eso, puede tener lo que yo les conté, que es la crisis focal, ¿no? El destello visual, sentir un olor raro, o tener la sensación de ya vivido, o tener una alucinación auditiva, como un cuadro focal que después generaliza y hace una convulsión generalizada. La duración del desmayo es muy corta, generalmente el paciente se cae y enseguida recupera el conocimiento, dura segundos. La convulsión dura más, la convulsión puede llegar a durar hasta 5 minutos
Y generalmente posterior a la convulsión hay un periodo de confusión mental que tiene el paciente, donde está desorientado, está somnoliento, y eso puede durar hasta 15 o 20 minutos, bastante prolongado. El paciente que se desmaya por una lipotimia recupera más rápidamente, ¿no? No está tan confuso tanto tiempo posterior al cuadro. El tono muscular es importante también. El paciente con lipotimia tiene un tono muscular disminuido y el paciente con convulsiones tiene un tono aumentado, ¿no? Está más rígido. De todas formas, esto es muy variable porque las convulsiones también pueden ser atónicas. Hay convulsiones que son atónicas, donde el paciente pierde la tonicidad de los músculos y se cae, y bueno, eso también constituye un tipo de convulsión generalizada. Por eso, bueno, ahí se confunden un poco los tantos y a veces no es muy fácil de diferenciarlo. Los movimientos, hay que tener en cuenta que el paciente que tiene una lipotimia, un desmayo, también puede tener movimientos mioclónicos, o sea, sacudida de los brazos, puede haber alguna sacudida de los brazos, los ojos se pueden ir hacia atrás en retroversión, tanto en la convulsión como en el desmayo, o sea que ahí también se puede dar en los dos casos. Tengamos en cuenta, como les dije antes, que el desmayo generalmente tiene asociado más sudoración y palidez, y la convulsión tiene más asociado cianosis, es decir, el paciente está más bien azul, digamos. Hay diferencias de colores en la piel en un desmayo con respecto a una convulsión. La incontinencia urinaria, o sea, el paciente se hace pis encima, tanto puede pasar en el desmayo, en un síncope, como en la convulsión. En los dos cuadros podemos tener lo mismo. La mordida de la lengua es más común en la convulsión. Cuando un paciente perdió el conocimiento y no sabemos bien qué pasó, una de las cosas que le preguntamos es si se mordió la lengua, porque eso es un indicio de una convulsión. Y bueno, y después los síntomas posterior a la convulsión es la recuperación lenta de la convulsión, la recuperación rápida en el desmayo, y generalmente lo que es común de ver en el paciente que tuvo una convulsión es que tenga dolores musculares y dolor de cabeza posterior al evento. Un poco lo que le decía antes, si la descarga se da en un área del cerebro, lo que vamos a ver, el síntoma que se manifiesta en la convulsión, va a depender de qué área se hace la descarga eléctrica al cerebro. Entonces, en la parte posterior del cerebro vemos ahí el destello visual, que es el área de la visión. Un poquito más adelante, donde está la oreja dibujada, ahí tenemos el área auditiva, podemos tener alucinaciones auditivas. Si la descarga está un poco más por arriba, de acuerdo al área que toque, tenemos la pierna, el tronco, el brazo o hasta la cara, ¿no? O sea, siempre todo en el cerebro está dividido en distintas áreas. Estas áreas están todas interconectadas, pero si la descarga se da puntualmente en una, vamos a tener una crisis focal, una convulsión focal con esas manifestaciones de acuerdo al área estimulada. Entonces, ¿cómo estudiamos a los pacientes con convulsiones? Hacemos resonancia magnética del cerebro para buscar justamente los que les conté antes, que son las causas estructurales, a ver si hay un tumor, una hemorragia, si el paciente tuvo un ACV isquémico, o sea, si hay una malformación desde nacimiento en el cerebro que hace que haya una descarga eléctrica. El análisis de sangre y orina para ver causas metabólicas, o sea, función del riñón, del hígado, los metabolitos que son el calcio, el magnesio, el fósforo, el sodio. Orina también, porque una infección urinaria, por ejemplo, en los ancianos también puede ser desencadenante de convulsiones, entonces siempre hay que descartar algún proceso infeccioso. Y después la vedette, digamos, de la epilepsia y las convulsiones, el electroencefalograma, que es un estudio que lo podemos hacer en forma digital, que es de pocos minutos, es un registro de 15 minutos, o prolongado, que se hace bajo sueño, ya es un registro prolongado de 2 horas en un periodo de siesta. Un poco les quiero mostrar nuestro servicio, que es el servicio de electroencefalografía del Hospital Privado Rosario. Esos son los equipos que tenemos 3 equipos para registro. Ahí es donde el técnico ve los registros que está haciendo el paciente mientras el paciente está en la habitación. A ver si puedo. Esto es para mostrarles la habitación, cómo está equipada. Tenemos la cámara para filmar al paciente, porque es importante también ver en el momento si el paciente hace algún movimiento o si ya hay una crisis convulsiva, que podamos captarla en el momento.
La habitación está totalmente equipada con todo lo necesario para que el paciente esté cómodo. Es una habitación con baño privado, con las barreras a los costados de las camas para contener al paciente si llega a haber alguna convulsión. Y el paciente está siendo monitorizado por el técnico, por video y por el registro que hacemos en el electro. ¿Qué hacemos? Colocamos unos cablecitos con un metal en la punta, que son los electrodos. Eso se pega sobre el cuero cabelludo con una pasta conductora. ¿Y qué hacemos ahí? Registramos justamente la actividad eléctrica cerebral. Lo vemos de esta forma. Esto es un electro normal, o sea, es una actividad eléctrica cerebral, así como nos hacemos un electrocardiograma y el cardiólogo ve la actividad del corazón, nosotros vemos la actividad eléctrica del cerebro. Si hay alguna descarga, algún cortocircuito, en el caso, por ejemplo, de las convulsiones, lo vamos a encontrar en este registro. No siempre podemos encontrar una descarga y el paciente no tener ningún síntoma en el momento, que son las descargas que se llaman entre crisis. O sea, no siempre la descarga que vemos se manifiesta clínicamente en el paciente. A veces hay pacientes que no están teniendo ningún síntoma y están teniendo descargas en su cerebro, ¿no? Sobre todo los epilépticos. ¿Cómo tratamos al paciente con convulsiones y epilepsia? Entonces, primera y única convulsión no siempre se trata. Lo que hacemos primero es estudiar al paciente con todos los estudios que le comenté antes. No siempre se medica al paciente. Eso va a depender de cuál es la causa de la convulsión, ¿no? Por ejemplo, si la convulsión es un tumor, si es una hemorragia, en ese caso vamos a tener que tratarlo, darle medicación. Pero si es un paciente que tiene estudios que son normales, yo le hago la resonancia, el electroencefalograma, no hay una epilepsia que uno piense que es de causa genética, porque esas epilepsias generalmente las medicamos de primera instancia, pero es un paciente que tiene estudios normales y no sospechamos esas causas que le comenté recién. En ese caso, el paciente se va controlando, o sea, se espera un tiempo prudencial y se va viendo si repito o no la convulsión, porque muchas veces es una única convulsión y después no se repite. Para tratar la epilepsia tenemos distintos tratamientos antiepilépticos, hay distintas generaciones de medicaciones, más viejas, más nuevas. Eso vamos eligiendo el antiepiléptico de acuerdo al paciente, al sexo. No es lo mismo lo que le damos por ahí a un hombre que a una mujer, a la edad del paciente, si el paciente tiene una buena función renal o hepática, porque hay medicaciones que se eliminan por el hígado, que son la mayoría, pero otras como el levetiracetam, que se eliminan por vía renal básicamente, entonces tenemos que ir viendo el antiepiléptico más acorde a cada paciente. Y después tenemos el cannabis, que se usa para las epilepsias, pero ya para las epilepsias que no responden a las medicaciones, no es una medicación de primera línea para el tratamiento de las convulsiones y la epilepsia. Después hay una dieta, que es la dieta cetogénica, es una dieta que la arma el nutricionista, para regular también las convulsiones, se usa mucho sobre todo en los niños. Y obviamente las medidas generales que uno le dice al paciente qué debe hacer también para evitar una convulsión, como por ejemplo que duerma bien, porque la restricción del sueño es un estimulante a la convulsión, que evite el consumo de sustancias tóxicas como el alcohol o otro tipo de sustancias. Por ejemplo, no me sirve de nada tratar a un paciente con antiepilépticos si después ese paciente consume cocaína. O sea, en ese caso, la cocaína me va a contrarrestar el efecto del antiepiléptico o el consumo excesivo de alcohol, ¿no? Entonces, siempre el tema del abuso de sustancias es muy importante en estos pacientes. Y después hay un 30% de los pacientes que no van a responder a la medicación, que es lo que llamamos la epilepsia refractaria. Son esas epilepsias que nosotros damos un tratamiento, se habla de hasta 2 medicaciones, digamos, se llega a las dosis máximas que puede tolerar el paciente y cuando el paciente no responde a las medicaciones, estamos ante una epilepsia resistente. Entonces acá quiero dejarle el lugar al doctor Márquez para que nos comente un poco qué hacemos en los casos de las epilepsias que no responden a lo que es la medicación y cuáles son las opciones de cirugía en este tipo de pacientes. Hola, buenas tardes.
Sí. Hola, buenas tardes. Muy buena presentación de la doctora. La verdad que es un repaso. Si bien esto es una charla de comunidad, a veces hay que dar algunos conceptos eh, que son quizás a veces difíciles de entender, pero que son necesarios para poder entender esta enfermedad. Un poco yo quiero destinar esta parte de la charla a explicar lo que venía hablando la doctora sobre estos pacientes que son refractarios al tratamiento médico de la epilepsia. Eh, por este motivo, en el instituto donde trabajamos, en el Grupo Gamma, hemos tenido que formular una idea de atención para los pacientes mediante una unidad de cirugía de la epilepsia. Porque estos pacientes, como dijo la doctora, son resistentes a los tratamientos, pero además no todos van a ser candidatos a cirugía y muchos de esos pacientes además hay que hacer algunos estudios especiales para terminar de hacer un diagnóstico más preciso de toda la enfermedad y además sobre ese diagnóstico poder entender si ese paciente podría llegar a ser candidato o bueno, qué tipo de procedimiento, si pudiera requerir un procedimiento el paciente, cuál es el que hay que hacer, es muy importante hacer un diagnóstico. Entonces, lo que dijo la doctora, que un 30% de estos pacientes no van a responder al tratamiento, y que es un tema muy importante es que ese grupo de pacientes consume un 75% del gasto médico anual en epilepsia. O sea que estos pacientes que no responden a los tratamientos, además, tienen muchos gastos en internaciones, en medicación, en asistencia domiciliaria y obviamente, digamos, su calidad de vida es está muy alterada y eso también genera un gran gasto en general. Solamente de este 30%, un cuarto de estos pacientes se va a beneficiar de un tratamiento quirúrgico, o sea, de una cirugía, pero para saber cuál de ese cuarto de los pacientes va a necesitar una cirugía, es importante hacer más estudios al paciente. Y lo que dijo la doctora muy importante también es cuál sería ese concepto de epilepsia refractaria. Y nosotros tenemos en nuestra institución, digamos, seguimos este concepto, es que son los pacientes que no hayan conseguido el control de las crisis con la utilización de 2 fármacos en monoterapia a máximas dosis toleradas. En general se espera un año aproximadamente de tratamiento mientras se van cambiando las medicaciones. Algunos pacientes se puede hacer el diagnóstico de epilepsia refractaria antes o a veces después, pero en general entre los 6 meses y un año nunca es menor de 6 meses a un año cuando uno llega a este diagnóstico. O sea que en general desde que inicia una enfermedad epiléptica, tenemos un tiempo hasta que, digamos, el paciente puede estar bien tratado, uno puede considerar que está bien tratado, porque estos pacientes también a veces pueden requerir, como dijo la doctora, a veces hasta 2 medicaciones, uso de otros tratamientos como la dieta cetogénica o el cannabis. Todo eso lleva un tiempo. Y tampoco uno puede apurarse a poner este rótulo, ¿no? Que es la epilepsia refractaria. Entonces, comunidad, la idea, digamos, nuestra idea de trabajo es poder atender a los pacientes con un enfoque transdisciplinario, o sea, que obviamente cada paciente que ingresa con un diagnóstico o con un posible diagnóstico de epilepsia refractaria, nosotros poder atenderlo entre todos los especialistas, de los cuales están incluidos no solamente los neurólogos y los neurofisiólogos, sino también otras especialidades, como bueno, los neurocirujanos en este caso, también los psicólogos y otras especialidades más.
como también explicó la doctora previamente, los estudios que hay que realizar al paciente muchas veces son de alta complejidad y también requieren internación, porque algunos de esos estudios necesitamos que sean, donde digamos, necesitamos que hacerlos y con el paciente que deje la medicación y que muchas veces el paciente está en posibilidad de realizar una convulsión y digamos, de eso se trata estos estudios, por ejemplo, el video electroencefalograma, donde al paciente se le disminuye la medicación y se observa cuáles son las posibles crisis que tiene. Todo eso se debe hacer en un ámbito controlado, como explicó la doctora, con unas salas específicas, con personal de enfermería, con registro continuo de la electroencefalografía y registro de video continuo. Y eso también queda todo registrado y nos permite poder hacer un diagnóstico preciso del paciente. Si nosotros tuviéramos que decir cuáles son los objetivos de esta cirugía, es realizar una intervención, o sea, una cirugía óptima que, digamos, de alguna manera altere o destruya la cantidad justa de tejido neural, o sea, donde está localizada esa zona epileptógena. O sea, esta epilepsia refractaria muchas veces hay solamente una zona muy pequeña donde se genera todo digamos, en otras palabras decirlo, este cortocircuito pequeño, a veces se puede localizar en solo un lugar del cerebro. Digamos, y estos son candidatos que, digamos, se podrían beneficiar en gran medida de una cirugía, porque si nosotros podemos de alguna manera desactivar o desconectar esa zona del resto del cerebro, podemos evitar que ese estímulo inicial, digamos, se propague y mejorarle mucho la calidad de vida a un paciente. Y entonces, de ese concepto que hablo, llegamos a la parte más difícil, que es localizar dónde está ubicado esa zona epileptógena. Si es una zona muy grande o es una zona, como dijo la doctora previamente, focal. Entonces, no es lo mismo un paciente donde tiene una enfermedad que quizá muchas veces tenemos pacientes donde la enfermedad ya es genética, congénita, y que tiene ese cortocircuito, se inicia en muchos lugares del cerebro. No es lo mismo que un paciente donde ese estímulo inicial, ese foco inicial epileptógeno, está localizado solo en un lugar y nosotros podemos de alguna manera desconectarlo. Entonces, de ese 100% de los pacientes que tienen esta epilepsia refractaria, solamente el 60% tienen un lugar, digamos, focal donde se origina este cortocircuito. Entonces, eso es un dato muy importante, porque eso quiere decir que, o sea, del 30%, o sea, solamente como dijimos antes, de ese 30%, quizás un cuarto va a ser candidato a cirugía, y casi siempre los pacientes que mejores resultados tienen son los que tienen un origen de la epilepsia que sea focal. O sea que de ese 30%, solamente el 60% tiene un origen focal, y también es importante entender de que quizá de ese 60% de origen focal no todos son candidatos. Otro concepto muy importante para que entiendan es que muchas veces, hasta en un 55% de los casos, esas epilepsias de origen focal tienen localización en un lóbulo especial del cerebro, que es el lóbulo temporal. Y que esa localización en el cerebro también es favorable para una cirugía. O sea que ese también es otro concepto. También hay muchos pacientes donde su origen de la epilepsia focal es en otro lugar, por ejemplo, en un área que sea muy importante del cerebro, por ejemplo, el área motora,
y esos pacientes es mucho más difícil desconectar esa área porque de alguna manera le podemos hacer daño al paciente y dejarlo con alguna secuela. Entonces en ese caso uno no avanzaría con una cirugía en este tipo de pacientes. Y acá el último concepto que está escrito es que la epilepsia focal, o sea que cuando ese foco epileptógeno está solamente en un lugar del cerebro, es el único tipo de epilepsia curable. Cuando hablamos de pacientes que tienen muchos lugares donde se generan estos focos epileptógenos, uno considera de que hay algunos pacientes que pueden, ser candidatos para una cirugía, pero casi siempre esa cirugía va a ser paliativa, porque nunca vamos a poder sacar de contexto a todos esos focos epileptógenos. Y bueno, lo que dijimos del diagnóstico es muy importante. Además de todo el diagnóstico neurológico y neurofisiológico con el video electroencefalograma, también son muy importantes otros estudios que tenemos disponibles en nuestra institución, por ejemplo, la resonancia magnética de cerebro con protocolo funcional, que nos permite ver cómo se activan diferentes zonas del cerebro, y otras tomografías especiales que se llaman SPECT y PET, que bueno, no voy a ampliar mucho sobre el tema, pero todos esos estudios nos permiten darnos cuenta si este paciente tiene una epilepsia que se origina solamente en un foco o en muchos focos. Y como ustedes ya escucharon, eso es lo que nos va a dar la pauta de si son más candidatos o no a cirugía. Esta imagen es un poco fuerte, pero lo vamos a pasar. Y para que ustedes entiendan, no voy a reparar mucho en los procedimientos. Nosotros tenemos algunos procedimientos, como dijimos, en el lóbulo temporal, donde muchas veces estos focos epileptógenos se generan en un lugar especial del lóbulo temporal que se llama hipocampo, y nosotros podemos hacer cirugías que son muy reglamentadas y que de alguna manera logran sacar toda esa estructura que se llama hipocampo de manera segura, sin agregarle un problema al paciente. Y eso muchas veces, en unos casos especiales, como algunas lesiones focales que se llaman esclerosis mesial, bueno, y algunas otras enfermedades que tienen estos pacientes epilépticos en el lóbulo temporal, tienen muy buenos resultados. También hay algunas cirugías que se hacen, como bien dijo Laura, por ejemplo, a veces nosotros tenemos un paciente que tiene un pequeño tumor que es benigno en un área del cerebro y que genera todas estas convulsiones. Nosotros también a veces hacemos una cirugía donde sacamos esa lesión y de alguna manera podemos controlar en gran medida la enfermedad epileptógena. Y también hay displasias, o sea, alteraciones en el cerebro que ya tiene el paciente de nacimiento, por ejemplo, que se llaman displasias corticales, que pueden estar localizadas en diferentes partes del cerebro, y esas son, con todos estos estudios que estuvimos diciendo, son fácilmente diagnosticables, y que también son, si están localizadas en un lugar que no tiene tanta elocuencia, que es lo que quiere decir esto, o sea que no es tan importante, no tiene una función motora, una función elemental, uno puede ir a sacar esa lesión mediante una cirugía y el paciente mejorar drásticamente su enfermedad. Esto es un diagrama del cerebro visto desde diferentes ángulos, y esa parte que está azul o un celeste claro es el hipocampo, que es una región que está en la parte más medial e interna
del lóbulo temporal. Esa es del área que se saca mediante una cirugía, obviamente es una microcirugía, se hace con microscopio. Hacemos los neurocirujanos y digamos es una cirugía muy reglamentada que tiene siempre los mismos pasos para no tener ningún tipo de problema, ya que estamos trabajando sobre un cerebro que fuera de su enfermedad epileptógena está sano. Y acá tenemos otra imagen vista de perfil y desde la base del cerebro. Como ven, se hace de alguna manera una ventana en el lóbulo temporal, que es ahí donde se ve la flecha roja, y se logra llegar hasta esta área más baja y poder extirpar el hipocampo, y eso es lo que le da al paciente la mejoría. Y después, como dijimos, hay otros tipos de procedimientos que son paliativos. O sea, no es que solamente se operan las epilepsias focales, o sea, las que tienen un lugar muy chiquito donde se genera el foco, sino que también hay muchos pacientes donde se hacen algunos procedimientos para lograr bajar la cantidad diaria de episodios o de convulsiones que tienen los pacientes, en pacientes donde esta enfermedad es difusa, ¿no? O sea, que se genera en muchos lugares. Los pacientes, digamos, que más requieren esta cirugía, a veces son pacientes que a su vez, debido a estas grandes cantidades de episodios, han tenido lo que se llaman drop attacks, que son pacientes que hacen crisis atónicas, como dijo la doctora antes, o sea, existen estas crisis atónicas con caídas que son terriblemente peligrosas, donde el paciente se hace mucho daño en cada caída. Esos pacientes muchas veces, en el afán de poder ayudarlos, pueden tener se puede realizar algún tratamiento quirúrgico. También hay tratamientos quirúrgicos muy especiales que se hacen cuando esa zona de epileptógena está en un área muy importante del cerebro. Esa cirugía se llama transección subpial múltiple, es un nombre difícil, pero digamos que también hay algunas cosas para hacer que obviamente no son tan efectivas como poder sacar toda esa área epileptógena cuando está localizada en un lugar que se puede sacar y no dejarle un déficit al paciente. Y también hay un tipo de marcapaso especial que se llama estimulador vagal, que para que ustedes entiendan es como un marcapaso, es un pequeño aparato que se coloca por debajo de la piel y que se adhiere un electrodo al nervio vago, que es un nervio craneal que está localizado en la región del cuello. Específicamente se estimula el nervio vagal izquierdo, y eso también es un tipo de cirugía paliativa que logra disminuir en gran medida estos tipos estos pacientes que tienen gran cantidad de crisis en el día. Esta es una imagen de lo que se hace con la transección subpial múltiple. Lo que se hace es, con pequeños instrumentos, hacer una transección de una parte de la corteza del cerebro en pos de disminuir la disipación de ese cortocircuito, digamos. Y que ven acá, que parece este aparatito, que lo ven ahí redondo, que parece como si fuera un marcapaso, pero que su cable, el cable al que está conectado, llega mediante una cirugía que se hace a nivel del cuello. Se busca específicamente el nervio vago y tiene este electrodo que tiene una forma que nosotros le decimos en cola de chancho, que se enrolla el nervio, y lo que hace este aparatito es
Cuando detecta que el paciente empieza con una convulsión generalizada, tónico-clónica, empieza a descargar y logra, mediante estos impulsos, frenar la crisis, muchas veces prevenirla. Entonces, bueno, como conclusiones, que como les dije, es muy importante valorar la relación costo-beneficio en estos pacientes que tienen epilepsia refractaria. Lo que nos ha pasado y que me ha pasado muchas veces cuando hice mis prácticas en zonas del interior es que hay muchos pacientes que tienen una epilepsia refractaria, pero digamos, de alguna manera sus familiares no conocen que existen otras terapéuticas, o sea que podrían llegar a ser esos pacientes candidatos a cirugía. Y digamos, eso lo he visto yo en consultorios, en otros lugares donde he trabajado, y nos damos cuenta que no hay gran difusión de esta enfermedad y de las posibilidades de tratamiento cuando se vuelven refractarias. Y también tenemos que entender que este tipo de enfermedad, cuando se vuelve refractaria, genera una gran disminución en la calidad de vida del paciente y también una disminución en la calidad de vida de toda la familia del paciente. Son pacientes que requieren atención constante, muchas veces, como dijimos, requieren una internación. Muchas veces van a centros y ya no saben, digamos, hay médicos que no saben qué más, digamos, cómo más tratarlos a los pacientes. Y bueno, obviamente el consejo nuestro es que es importante poder derivarlos a centros de mayor complejidad porque claramente son pacientes que necesitan realizar más estudios y estos estudios, como les digo, son estudios que requieren mucha infraestructura y que, bueno, en el Grupo Gamma estamos ya en posibilidades de hacer todo esto, ¿no? O sea, tenemos los equipos para hacer el diagnóstico, ya estamos trabajando y creemos que en el futuro va a ser un centro de referencia y de derivación de este tipo de pacientes, pero que hay que ir de a poco concientizando y difundiendo esta enfermedad que mucha gente no está al tanto de las posibilidades de tratamiento que tienen. Así que bueno, muchas gracias. Ahora pasamos a las preguntas. Bien, sí. Gracias Luis, gracias Laura. Bueno, le vamos a pedir que si tienen alguna pregunta y quieren escribirla en el chat, así las vamos respondiendo. Bueno, la primera pregunta es, ¿en el electroencefalograma siempre se observan alteraciones o puede ser que el paciente tenga epilepsia y no se evidencie en el mismo? En el electroencefalograma se pueden dar las dos situaciones, o sea, puede ser que el paciente no tenga epilepsia y tenga descargas, hay un cierto porcentaje de la población que tiene descargas en el electro y no tiene epilepsia ni convulsiones. Entonces siempre el electro es un complemento de la clínica, ¿no? Para el diagnóstico de la convulsión, el diagnóstico se hace con la clínica, con lo que cuenta el paciente, no con el electro solo. Y después está la inversa, el paciente epiléptico o que ha presentado alguna convulsión, puede estar medicado o no, y a lo mejor le hacemos un electro y no vemos ninguna descarga. Así que las dos situaciones pueden ser posibles. Quisiera saber si me olvido de tomar una pastilla, ¿qué tengo que hacer? En general, la medicación nosotros la dosamos de acuerdo a la cantidad de miligramos por día. Yo le explico al paciente que si nosotros le dimos una medicación que la toma a la mañana y a la noche se olvidó la de la mañana, no importa, que tome las dos juntas a la noche, porque la idea es que en las 24 horas cubra la cantidad de medicación total en miligramos, digamos. El problema es cuando pasan más de 24 horas sin tomar la medicación, ¿no? Porque ahí ya el metabolismo hace que la medicación se elimine y aumenta el riesgo de que haga convulsiones. Pero si se olvida una sola dosis no va a pasar nada, eso se puede manejar en el mismo día y compensar.
Si me opero, ¿tengo que dejar la medicación? Es una muy buena pregunta. Y la respuesta tiene que ver con lo que estuvimos diciendo de que tenemos muchos pacientes que luego de una cirugía en un área que es focal y que fue fácilmente delimitada y que, como dijimos, fue fácilmente desconectada, tenemos algunos pacientes que no requirieron más medicación. No es que ese mismo día se deja la medicación, pero que han logrado bajar, se ha logrado ir bajando la medicación y no volvieron a tener convulsiones y de alguna manera lo que hablábamos es que tenemos algunos pacientes con epilepsia focal que se pueden curar. Pero también tenemos la mayoría de los pacientes que de alguna manera lo que logran es más bajar la cantidad de crisis y logran poder tener acceso a tomar mucha menos medicación y en general están con algún plan de tratamiento, ¿no? ¿Hay una edad mínima para la operación? La verdad que te diría que en pediátricos muy chicos no se hace, pero que para que ustedes sepan, los grandes centros de epilepsia, donde se hacen cirugías todos los días, casi siempre están amalgamados a hospitales pediátricos, porque tenemos mucha cantidad de enfermedades, como dijo la doctora Laura Paz, que son genéticas y que se diagnostican ya desde chicos y que logran ese diagnóstico de epilepsia refractaria muy temprano en su vida y necesitan la cirugía, digamos, mucho antes que otros pacientes. Pero, o sea que, si la pregunta es si se opera pacientes chiquitos, sí, se operan. En este momento, en el instituto, en nuestro grupo, en el Hospital Privado Rosario, tenemos atención para pacientes mayores de 13 años, que son los que es el objetivo de nuestra institución, porque no tenemos salas actualmente de neonatología, pero también es verdad que hemos tenido pacientes en atención que a veces no tienen 13 años, digamos, no tienen, no sé, 14 años, pero tienen 13 años, 12 años, se los atiende igual, pero quizás la cirugía sí debería hacerse en una institución más de pediatría, si fueran más chicos. Así que no sé si eso responde a la pregunta. Bien. ¿Puede hacer deporte un paciente que está tomando medicación para la epilepsia? Sí, en verdad yo lo que siempre le digo a los pacientes es que por lo menos el primer año que comenzamos con el tratamiento, tratar de no realizar deportes que pueden poner en riesgo si el paciente tiene una convulsión. Por ejemplo, les recomiendo que no naden, natación no, o por ejemplo que hagan deportes que requieran subidas a altura o trabajos también en altura, ¿no? Hasta que no estamos seguros que hay un control de las convulsiones, toda situación que ponga en riesgo al paciente, tratamos de evitarla. En los deportes lo mismo. Más que todo lo que sugerimos es que no hagan natación, porque obviamente si el paciente tiene una convulsión nadando se puede ahogar, es una cuestión lógica. Después el resto de los deportes, por ahí uno desaconseja los deportes de contacto como el rugby, por el tema de los traumatismos. Y bueno, el boxeo, que obviamente nunca lo recomendamos a nivel neurológico por las complicaciones de los múltiples traumatismos craneanos que trae el boxeo, ¿no? Pero después en general el paciente, la idea del epiléptico, una vez que está controlado con la medicación, es que haga una vida totalmente normal. ¿La medicación se toma de por vida? Y esa es una buena pregunta. En general, uno espera un tiempo de 2 años
y va evaluando al paciente. Todo va a depender del tipo de paciente y de los estudios que tiene el paciente. Si nosotros tenemos un paciente con estudios normales, porque como expliqué antes, uno puede tener una resonancia normal y un electroencefalograma normal y que el paciente tenga una epilepsia, porque las convulsiones están, entonces uno lo medica, el paciente mejora. Esperamos 2 años y en el caso que los estudios sigan siendo siempre normales, bueno, a partir de los 2 años podemos plantear disminuir la medicación para suspender. Hay pacientes que llegamos a suspenderla y bueno, no repiten más convulsiones, pero bueno, ese riesgo hay que tomarlo siempre en acuerdo con el paciente. Hay pacientes que prefieren no suspender nunca la medicación porque tienen miedo y hay epilepsias obviamente que, por ejemplo, si el paciente tiene alguna lesión cerebral, un paciente tuvo una ACV, tiene alguna secuela en su cerebro, esos pacientes no vamos a poder sacar la medicación porque cuando hay una secuela o algo ya en la resonancia, no está hablando de que la medicación la va a necesitar siempre porque mientras esté esa secuela del ACV o secuela de un tumor o lo que sea, digamos, mientras no salga la causa del lugar, la medicación la va a requerir. Entonces, en esos casos no la podemos suspender. Siempre y cuando los estudios estén normales, después de los 2 años podemos intentar disminuir la medicación. Hay epilepsias de mayor riesgo de recurrencia, como las epilepsias genéticas, las que aparecen en los adolescentes. Esas epilepsias son las que es más difícil sacar la medicación y son las que generalmente cuando uno saca la medicación vuelven a aparecer. Pero bueno, eso se evalúa en cada paciente, pero sí, en algunos casos podemos suspenderlo. ¿Cómo contener a una persona mientras transita un ataque de epilepsia? Y la ataque de convulsión, o sea, nosotros siempre recomendamos que al paciente se lo coloque de costado, que se le coloque algo para contener el golpe en la cabeza, algún almohadón, algo para que no se golpee. Es totalmente desaconsejable colocar la mano, los dedos en la boca, el paciente no se va a ahogar, ni la lengua se le va a ir para atrás y todos esos mitos que hay con respecto a la convulsión. No hay que colocarle los dedos en la boca porque lo más probable es que termine lesionando a la persona que coloca los dedos. Así que, y hay que esperar, hay que tomar el tiempo. Una convulsión tiene que durar menos de 5 minutos y si llegamos a los 5 minutos de convulsiones o la persona recupera y vuelve a hacer una convulsión y recupera y entra y sale, entonces en ese caso ya hay que pedir asistencia. Si no se espera, generalmente una convulsión dura 2 o 3 minutos y pasa. Eso va a seguir un estado confusional, el paciente está desorientado, confuso, somnoliento y eso puede durar hasta 15, 20 minutos hasta que termine de recuperar. Más o menos esas son las... Bien, perfecto, sí. ¿Siente algún dolor en el momento que aparece la convulsión el paciente? No, generalmente los síntomas de dolor no. Lo que sí a veces describen los pacientes como lo que llama el aura o el síntoma previo a una convulsión, es como la sensación de un dolor en el estómago, eso a veces lo hemos visto. Llamamos como una opresión en la zona del estómago, eso puede ser como un inicio focal, como yo les comenté antes que la convulsión puede empezar focal y después generalizarse. Un inicio focal, así como el déjà vu, la alucinación visual, los destellos, puede ser la sensación de una opresión en la boca del estómago. Eso es muy común de ver en las epilepsias temporales, sobre todo que son las que nombró el doctor, que son las que también se operan fácilmente. ¿La epilepsia puede causar la muerte? La epilepsia puede causar la muerte si, por ejemplo, la convulsión evoluciona a lo que llamamos un estatus convulsivo que no se pueda tratar. El estatus convulsivo es el estado de convulsiones que el paciente comienza a hacer descargas que no cortan, digamos. Entonces hay una serie de medicaciones que se van haciendo de primera, segunda y tercera línea hasta llegar a un punto en el cual a veces el paciente hay que anestesiarlo y, bueno, llevarlo a terapia intensiva. Tengo el recuerdo de una sola paciente que vi una sola vez que presentó muchísimas descargas y esas descargas nunca se pudieron controlar con la medicación ni con los anestésicos. Bueno, sí, en ese caso la llevó a la muerte. Pero son casos súper resistentes, estatus súper resistente a medicación y no es lo más común de ver. ¿Todas las cirugías son en la cabeza? Hola. La mayoría
de las que estuvimos describiendo sí, pero esa otra cirugía que dijimos, que se llama la cirugía de estimulación del nervio vago, esa es en el cuello, o sea que, y aunque ustedes no lo crean, es bastante frecuente. Hay muchos pacientes que tienen epilepsia refractaria, que dijimos que son estas epilepsias difusas, que no hay un foco claro a hacer una cirugía de desconexión, que se coloca este estimulador vagal, y eso sí es en el cuello. Pero sí, el resto son todas a nivel del encéfalo. ¿Todas las epilepsias son hereditarias? No, obviamente que no. Como nombré antes, hay distintas causas que pueden dar una epilepsia o una convulsión. Y obviamente para saber si es hereditaria hay un componente genético, hay que hacer un estudio genético del paciente y de la familia. No se hace de rutina, se aconseja hacerlo muchas veces cuando no encontramos la causa para, bueno, llegar al diagnóstico de certeza, pero no lo hacemos de rutina el estudio genético de los pacientes. Hay ciertas convulsiones que se piensan que son genéticas, por ejemplo, las que comienzan en la adolescencia, las epilepsias mioclónicas juveniles, entre otras, que bueno, esas son epilepsias que por sus características tienen un componente genético, que son generalmente las epilepsias que son más difíciles de suspender medicación, ¿no? Esos adolescentes, lo más seguro, de una vez que pasen la adolescencia, vamos a tener que continuar la medicación, porque hay un componente genético atrás. Bien, bueno, muchísimas gracias. Vamos a continuar con la última charla de la jornada, que es dificultades para tragar después de haber sufrido una ACV, la importancia de la evaluación a tiempo. Las disertantes van a ser la licenciada Mariel Borrachetti, fonoaudióloga, Cristina Baraldo, fonoaudióloga, y la doctora Silvia Luján, jefa de la unidad de terapia intensiva del Hospital Privado de Rosario. Antes de esto vamos a ver un testimonio. Soy María Marta Bertones, soy la presidenta de la Fundación de Hemisferectomía. Fundemi es una organización de pacientes que acompaña a bebés, niños, jóvenes que tienen que pasar por una hemisferectomía para tratar de parar epilepsias de difícil control farmacológico. Cuando hablamos de este tipo de epilepsia, estamos hablando de epilepsias poco frecuentes, complejas, muchas veces de cientos de crisis diarias que implican un impacto profundo en la vida de ese niño, en el futuro, o de ese joven, de una vulnerabilidad emocional, social para el niño, pero también para su familia que la acompaña. La cirugía de epilepsia se presenta como un tratamiento eficaz y médicamente comprobado para tratar de parar estas crisis que se viven diariamente. Muchas veces las barreras que encontramos para el acceso a la cirugía es el desconocimiento médico, los prejuicios que existen acerca de atravesar una cirugía cerebral, sobre todo cuando hablamos de tu hijo, la problemática del acceso a los prequirúrgicos, tanto económicamente y también de acceso geográfico. La Argentina es un país federal y muchas veces no hay cirujanos de epilepsia en todo el país, entonces eso hace que este tipo de tratamiento para la epilepsia sea muchas veces subutilizado. Entonces celebramos que dentro de la Semana de las Neurociencias del Hospital Privado de Rosario y del Grupo Gama se hable de cirugía de epilepsia, porque es una forma de difundir y de quizá facilitar que niños que necesiten un tratamiento puedan ser derivados a especialistas en un centro avanzado de cirugía de epilepsia. En el caso personal, mi hijo tuvo un síndrome de West, que es una epilepsia con un pronóstico muy difícil, con cientos de crisis diarias, hasta los 17 meses que lo operamos, y lleva 10 años sin crisis y sin medicación.